¿Por qué la Estrella de la Muerte nunca tuvo sentido? Hoy quiero hablar sobre una de las armas más icónicas de toda la historia de Star Wars, la Estrella de la Muerte. Sin duda, es una de las creaciones más impresionantes que hemos visto en la saga. Una estación de combate del tamaño de una luna, equipada con un super láser capaz de destruir un planeta entero con un solo disparo. Esta, por supuesto, era el arma definitiva del Imperio Galáctico, pero cuando uno deja de verla únicamente como un símbolo de poder imperial y empieza a analizarla desde un punto de vista militar, logístico e incluso político, surgen muchísimas preguntas. Porque siendo completamente sinceros, el concepto de la Estrella de la Muerte probablemente sea una de las decisiones estratégicas más cuestionables que tomó el Imperio, y eso es bastante decir. Hoy sabemos, gracias a series como Andor, Obi-Wan Kenobi, The Bad Batch e incluso novelas y cómics del canon, que un solo destructor estelar imperial eran suficiente para someter a un planeta entero. No hacía falta destruir ciudades, tampoco hacía falta arrasar continentes. Simplemente, la presencia de una nave de más de 1,5 kilómetros de longitud orbitando sobre un mundo era suficiente para obligar a la mayoría de gobiernos a rendirse. Entonces, surge una pregunta bastante lógica. Si un destructor estelar ya era capaz de controlar un sistema entero, ¿por qué invertir recursos prácticamente ilimitados en construir una estación espacial gigantesca que costó décadas de trabajo? Porque no estamos hablando de una inversión cualquiera, estamos hablando de la obra de ingeniería más grande de toda la historia galáctica. La cantidad de acero, combustible, mano de obra, energía, sistemas informáticos, reactores, armamento y recursos necesarios para construir la Estrella de la Muerte fue sencillamente absurda. Con todo ese material, el Imperio probablemente habría podido fabricar miles, quizás decenas de miles de destructores estelares adicionales, y eso habría sido muchísimo más útil desde un punto de vista militar. De hecho, años después, personajes como el Gran Almirante Thrawn defendieron precisamente esa idea. En lugar de construir una única superarma gigantesca, él proponía fabricar enormes cantidades de naves de guerra capaces de mantener el control sobre la galaxia. Porque una flota puede estar en cientos de lugares al mismo tiempo, una única estación espacial no. Sin embargo, Palpatine tomó el camino completamente opuesto. En lugar de construir más naves, decidió concentrar una cantidad inimaginable de recursos en una sola plataforma de combate. Una estación tan inmensa que, curiosamente, la mayor parte de su volumen ni siquiera estaba dedicada al combate. Porque cuando pensamos en la Estrella de la Muerte, solemos imaginar el superláser, pero ese enorme cañón ocupaba únicamente una pequeña parte de toda la estructura. El resto era prácticamente una ciudad. Miles de oficinas administrativas, centros de mando, salas de reuniones, cuarteles, dormitorios, hospitales, centro de armamento, almacenes, hangares gigantescos, comedores capaces de alimentar a cientos de miles de personas y kilómetros de pasillos. En otras palabras, el Imperio no construyó únicamente un arma, construyó una ciudad espacial que, además, podía destruir planetas. Y eso vuelve todavía más extraño todo el proyecto, porque cuanto más grande es una estructura, más puntos débiles tiene. Más sistemas necesitan mantenimiento, más personal necesita operar cada sección, y más complicado resulta proteger absolutamente todo. Paradójicamente, la enorme escala de la Estrella de la Muerte terminó convirtiéndose en una de sus mayores debilidades. Pero antes de hablar de sus problemas, primero tenemos que responder una pregunta mucho más importante. ¿Por qué el Imperio quiso construir algo así? Porque, aunque hoy todos recordamos la destrucción de Alderaan, la capacidad para destruir planetas nunca fue realmente el objetivo principal. La verdadera razón era mucho más política. Durante miles de años, ninguna civilización había conseguido controlar toda la galaxia, ni siquiera el antiguo Imperio Sith había logrado expandirse tanto. La antigua República, por su parte, aunque oficialmente gobernaba casi toda la galaxia, en realidad solo ejercía un control efectivo sobre los mundos del núcleo y algunos sistemas importantes. En cambio, regiones enteras como el borde exterior vivían prácticamente bajo sus propias reglas.
Los Hutts controlaban enormes territorios, los piratas actuaban con total libertad, los contrabandistas hacían negocios delante de cualquiera y la República rara vez tenía la capacidad de intervenir. Para la mayoría de habitantes del borde exterior, Coruscant era simplemente un gobierno muy lejano. Los Jedi aparecían de vez en cuando para resolver alguna crisis importante, pero fuera de eso, cada planeta sobrevivía como podía. Palpatine quería cambiar completamente esa realidad. Su objetivo no era gobernar una parte de la galaxia, quería gobernar absolutamente toda, cada planeta, cada especie, cada sistema estelar, y ahí aparece un problema gigantesco. Incluso con millones de soldados imperiales, era imposible mantener tropas permanentes en todos los mundos de la galaxia. Si enviabas 50 soldados a un pequeño pueblo perdido en el borde exterior, esos 50 soldados dejaban de estar disponibles en otro lugar. Era un problema matemático imposible de resolver. Siempre habría más planetas que tropas. Y fue precisamente entonces cuando uno de los hombres más influyentes del Imperio presentó una solución: Wilfus Tarkin. Mucho antes de convertirse en el comandante de la Estrella de la Muerte, Tarkin ya era uno de los estrategas políticos más importantes del régimen, y fue él quien desarrolló la famosa Doctrina Tarkin, una filosofía militar basada en una idea muy sencilla: el Imperio no necesitaba estar presente en todas partes, solo necesitaba convencer a todos de que podían destruirlos cuando quisiera. En otras palabras, gobernar mediante el miedo. Según Tarkin, la República había caído por culpa de la corrupción, la debilidad y el egoísmo de sus líderes. El Imperio, en cambio, debía inspirar obediencia absoluta, no porque todos amaran al emperador, sino porque nadie se atrevería a desafiarlo. Y ahí es donde entra la Estrella de la Muerte. Más que una superarma, era un símbolo, un mensaje dirigido a toda la galaxia. No importa dónde estés, no importa cuántos soldados tengas, no importa cuántas flotas puedas reunir. Si decides rebelarte contra el Imperio, desaparecerás. Y esa era precisamente la genialidad de la Doctrina Tarkin. En teoría, una sola estación de combate podía sustituir la presencia permanente de miles de guarniciones militares. No hacía falta ocupar cada planeta. Bastaba con demostrar que cualquiera podría terminar como Alderaan. Desde un punto de vista político era una idea brillante, pero desde un punto de vista práctico era muchísimo más complicada de lo que parecía. Porque, curiosamente, la Estrella de la Muerte ni siquiera fue la primera superarma capaz de destruir un planeta. Desde hace miles de años, distintas civilizaciones habían intentado desarrollar armas con un poder semejante. Los antiguos Sith ya habían experimentado con tecnologías devastadoras en Malachor. Durante las guerras clon, incluso la propia República investigó armas capaces de producir destrucción masiva, como las bombas electroprotónicas utilizadas en Malastar. En otras palabras, la idea de ganar una guerra mediante una única arma definitiva llevaba existiendo muchísimo tiempo y, curiosamente, nunca había funcionado. Todas estas superarmas habían destruido mundos, habían provocado un enorme terror, pero ninguna consiguió decidir por sí sola el resultado de una guerra. Quizá ese debió ser el primer aviso para el Imperio antes de invertir prácticamente 20 años construyendo la estación espacial más grande de toda la historia galáctica, porque levantar semejante monstruo no solo iba a consumir recursos inimaginables, también iba a convertir al propio Imperio en un rehén de su mayor creación. Y precisamente ahí es donde comienza la verdadera historia de la Estrella de la Muerte. Eso vino de la Estrella de la Muerte. Pero construir la Estrella de la Muerte tampoco fue una idea que surgiera de la noche a la mañana. De hecho, sus orígenes se remontan incluso antes de la fundación del Imperio, durante los últimos años de la República Galáctica. Y eso es algo que muchas personas olvidan. Los primeros planos de esta gigantesca superarma no fueron diseñados por ingenieros imperiales, sino por los genosianos. Sí, la misma especie insectoide que construyó la inmensa fábrica de droides de Geonosis y que fue responsable de buena parte del armamento utilizado por la Confederación de Sistemas Independientes durante las guerras clon. Los genosianos eran probablemente los mejores ingenieros militares de toda la galaxia. Si alguien podía diseñar una estación espacial capaz de destruir planetas, eran ellos. Durante la primera batalla de Geonosis, aquellos planos estuvieron muy cerca de caer en manos de la República.
Sin embargo, el conde Dooku consiguió escapar con ellos antes de que los Jedi pudieran descubrir su verdadero significado. En ese momento, nadie imaginaba que aquellos simples planos terminarían convirtiéndose en el arma más temida de toda la galaxia. Una vez que llegaron a manos de Palpatine, el proyecto comenzó a tomar forma, pero había un enorme problema. Los genosianos no solo habían diseñado la estación, también eran los únicos que conocían todos sus secretos, conocían cada sistema, cada componente, cada punto vulnerable, y eso los convertía en un enorme riesgo para la seguridad del Imperio, porque si algún día decidían revelar esa información a un enemigo, toda la inversión realizada durante años podía quedar completamente expuesta. La solución imperial fue tan sencilla como brutal: eliminar a toda la especie. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Muchas veces se habla del genocidio de Alderaan, pero mucho antes de eso, el Imperio ya había exterminado prácticamente por completo a los genosianos. No fue una ejecución inmediata, fue un proceso que duró varios años. Primero, obligaron a los habitantes de Geonosis a fabricar las primeras estructuras de la estación espacial. Los enormes módulos iniciales comenzaron a ensamblarse directamente en la órbita del planeta bajo las estrictas medidas de seguridad. Nadie podía acercarse, nadie podía entrar, tampoco nadie podía salir, todo estaba completamente aislado. Tarkin supervisó personalmente gran parte de aquella primera fase. Y cuando los genosianos dejaron de ser útiles, comenzó su exterminio. El Imperio utilizó programas de esterilización masiva para acabar con prácticamente toda la población. Colmenas enteras desaparecieron, ciudades completas fueron vaciadas. En cuestión de pocos años, una especie que había existido durante miles de generaciones quedó reducida a apenas unos cuantos supervivientes escondidos entre las ruinas de su propio planeta. Todo porque habrían construido algo que el Imperio quería mantener en secreto. Y si eso ya resulta aterrador, la situación empeoró todavía más cuando comenzó la construcción definitiva, porque la Estrella de la Muerte no se levantó utilizando trabajadores especializados bien pagados. Se construyó mediante la esclavitud, prisioneros políticos, disidentes, especies esclavizadas, miles de Wookiees capturados en Kashyyyk y un número incontable de personas obligadas a trabajar hasta morir. El Imperio necesitaba una cantidad inimaginable de mano de obra, y la consiguió utilizando exactamente los mismos métodos que cualquier otra dictadura de la historia: trabajo forzado. Las condiciones eran absolutamente inhumanas: jornadas interminables, accidentes constantes, falta de alimentos, y cuando alguien ya no podía seguir trabajando, simplemente era reemplazado. La vida de un obrero no significaba absolutamente nada comparada con el avance del proyecto. Además, la construcción estaba repartida por toda la galaxia. No existía un único lugar donde se fabricara la estación. Cada mundo tenía una función distinta. Scarif, por ejemplo, se convirtió en el gigantesco centro de almacenamiento de la información del proyecto. Todos los planos, todos los diseños, toda la información clasificada del Imperio terminaba protegida dentro de una enorme ciudadela imperial que vimos en Rogue One. Por eso la misión de la Alianza Rebelde era tan importante. No iban únicamente a robar unos planos, iban a obtener la única información capaz de destruir el arma más poderosa jamás creada. Mientras tanto, otro de los puntos fundamentales del proyecto se encontraban en Edu. Allí trabajaba Galen Erso, uno de los científicos más brillantes de toda la galaxia, aunque decir que trabajaba quizás no sea la palabra correcta, porque Galen nunca quiso participar en el proyecto. Después de comprender las verdaderas intenciones del Imperio, intentó abandonar completamente aquella investigación. Sin embargo, Orson Krennic no estaba dispuesto a perder al único hombre capaz de terminar el superláser. Así que recurrió a amenazas, persecuciones y finalmente obligó a Galen a regresar. Durante años, el científico trabajó prácticamente como un prisionero. Mientras aparentaba colaborar con el Imperio, en realidad buscaba la manera de sabotear su propia creación. Y aquí aparece otro aspecto muy interesante. Muchas veces pensamos que el proyecto de la Estrella de la Muerte fue un esfuerzo completamente coordinado dentro del Imperio, pero en realidad ocurrió todo lo contrario. La construcción estuvo marcada por enormes luchas de poder entre los propios líderes imperiales. El mejor ejemplo fue la rivalidad entre Krennic y Tarkin.
Durante décadas, Krennic había dedicado toda su carrera al desarrollo de la estación. Era su proyecto personal, su mayor logro. Había conseguido recursos, había solucionado problemas técnicos, había dirigido la construcción durante años. En teoría, nadie merecía más reconocimiento que él. Pero cuanto más cerca estaba la finalización de la estación, más interés comenzó a despertar entre otros oficiales, y el primero en mover sus piezas fue Tarkin. A diferencia de Krennic, él tenía algo mucho más importante que conocimientos técnicos: tenía influencia política, sabía cómo funcionaba la corte del emperador, sabía cómo ganar poder, y poco a poco fue desplazando a Krennic hasta quedarse con el control absoluto del proyecto. Cuando la Estrella de la Muerte estuvo finalmente terminada, el hombre que había dedicado prácticamente toda su vida a construirla ya no era quien daba las órdenes. Todo el mérito pasó a manos de Tarkin, y Krennic terminó observando cómo otro se llevaba el reconocimiento por el trabajo de décadas. En realidad, eso resume perfectamente cómo funcionaba el Imperio. No importaba cuánto hubieras conseguido, siempre habría alguien dispuesto a arrebatártelo si tenía más poder político. Y mientras toda la lucha ocurría entre los altos mandos, el proyecto seguía consumiendo recursos a una velocidad inimaginable. Porque construir una esfera metálica de 160 kilómetros de diámetro no era simplemente cuestión de conseguir acero. En una galaxia con millones de planetas, el metal nunca fue el verdadero problema. Había asteroides enteros, lunas deshabitadas, planetas ricos en minerales, materia prima existía de sobra. La verdadera dificultad era otra: extraer esos recursos, refinarlos, transportarlos, fabricarlos con una precisión perfecta, llevarlos hasta los astilleros secretos y ensamblarlos en una estructura que debía soportar su propio peso sin colapsar. Solo el proceso industrial necesario para fabricar millones de toneladas de acero especial ya era una pesadilla logística, pero eso ni siquiera era el mayor desafío, porque una estación de ese tamaño necesitaba algo mucho más importante que acero. Necesitaba una fuente de energía capaz de alimentar el arma más poderosa de toda la galaxia. Y resolver ese problema obligó al Imperio a cometer uno de los mayores saqueos de toda la historia. No es una luna. Es una estación espacial. Imposible, es muy grande. Y aquí llegamos probablemente al mayor desafío de todo el proyecto, porque construir una estación espacial gigantesca ya era una locura por sí sola, pero construir una que además pudiera destruir un planeta entero con un único disparo era un problema completamente distinto. Ningún reactor convencional podía generar semejante cantidad de energía, simplemente era imposible. Por eso el Imperio recurrió a uno de los materiales más extraños y poderosos de toda la galaxia, los cristales Kyber. Si llevan tiempo siguiendo el lore de Star Wars, seguramente ya saben de qué estoy hablando. Son los mismos cristales que utilizan los Jedi para construir sus sables de luz. La diferencia es que, en lugar de usar un pequeño cristal para alimentar un arma de mano, el Imperio necesitaba cantidades gigantescas para alimentar un superláser capaz de pulverizar un planeta entero. En cierto modo, podríamos decir que la Estrella de la Muerte era un enorme sable de luz, solo que del tamaño de una luna, y conseguir esa cantidad de cristales Kyber tampoco era precisamente sencillo. Durante miles de años, estos cristales habían sido considerados sagrados por la Orden Jedi. Los jóvenes Padawan viajaban a mundos como Ilum para encontrar el cristal con el que construían su sable de luz. Era un ritual profundamente espiritual, pero después de la Orden 66 todo cambió. El Imperio ocupó Ilum. Las antiguas cuevas sagradas fueron convertidas en enormes minas industriales. Montañas enteras desaparecieron. Los cristales comenzaron a extraerse de forma masiva. Y aquello que durante siglos había simbolizado el equilibrio de la fuerza terminó convirtiéndose en el combustible de un arma diseñada únicamente para sembrar terror. Sin embargo, extraer los cristales era solo una parte del problema. Transportarlos era igual de complicado. Los cristales Kyber son extremadamente inestables, responden a enormes cantidades de energía, reaccionan ante cambios de temperatura, vibraciones, impactos y, según muchas historias del canon, incluso poseen una conexión con la propia fuerza. Mover enormes cargamentos de Kyber a través de la galaxia era un riesgo constante. Un accidente podía destruir un convoy entero. Y si alguno de esos cargamentos caía en manos de la rebelión, el Imperio estaría entregando el recurso más valioso de todo su proyecto. Todo esto se convirtió en la construcción de la Estrella de la Muerte en una auténtica pesadilla logística.
no por falta de materiales, sino porque absolutamente todo debía funcionar a la perfección. Un pequeño error podía provocar una reacción en cadena capaz de destruir la propia estación espacial. Y aún así, después de casi 20 años de construcción, el Imperio finalmente lo consiguió. La primera estrella de la muerte estaba terminada. Después de décadas de trabajo, miles de millones de créditos invertidos, especies enteras exterminadas, planetas saqueados y millones de trabajadores esclavizados, el arma definitiva estaba lista para entrar en servicio. Pero aquí es donde empiezan los problemas que casi nunca se mencionan. Porque una estructura de semejante tamaño no solo impresiona, también plantea una enorme cantidad de desafíos físicos. La primera estrella de la muerte tenía un diámetro aproximado de 160 kilómetros. Eso significa que era más grande que muchas ciudades e incluso comparable al tamaño de algunas lunas pequeñas, y cualquier objeto con semejante masa genera su propia gravedad. Eso también ocurre en Star Wars. La estación necesitaba sistemas extremadamente complejos para mantener estable toda su estructura, porque una construcción tan enorme soporta constantemente su propio peso. Si una parte importante de la estructura fallaba, las tensiones podían extenderse por toda la estación. Era un problema de ingeniería gigantesco. Y el Imperio apostó absolutamente todo que nunca ocurriría un fallo importante. Como si eso fuera poco, la segunda estrella de la muerte fue todavía más exagerada, era mucho más grande, y según varias fuentes del canon, su enorme masa llegó incluso a afectar el entorno del bosque de la luna de Endor. Se produjeron alteraciones gravitatorias, cambios en las mareas e incluso pequeños movimientos sísmicos. Imaginen lo absurdo de la situación. Los Ewoks probablemente veían cómo el suelo temblaba de vez en cuando sin tener la menor idea de que la causa era la estación espacial que estaban construyendo sobre sus cabezas. Es un nivel gigantesco difícil de justificar y demuestra hasta qué punto el Imperio estaba dispuesto a ignorar cualquier límite con tal de construir la mayor arma imposible. Pero incluso suponiendo que todos esos problemas pudieran resolverse, todavía quedaba otro: mantener funcionando semejante monstruo. Porque la estrella de la muerte no solo necesitaba alimentar su superláser, también tenía que proporcionar energía a cientos de miles de sistemas diferentes: iluminación, gravedad artificial, soporte vital, escudos, sensores, computadoras, ascensores, sistemas de refrigeración, miles de baterías turboláseres, miles de hangares, y todo eso funcionando las 24 horas del día. El simple consumo energético necesario para mantener la estación operativa ya debía ser descomunal. Y ahora viene una de las cosas que más me llama la atención. Cuando pensamos en Estrella de la Muerte, solemos imaginar una gigantesca máquina de guerra. Pero en realidad, la mayor parte del interior ni siquiera estaba dedicada al combate. Era una ciudad inmensa. Había interminables oficinas administrativas, salas de reuniones para los altos mandos imperiales, centro de comunicaciones, cuarteles para cientos de miles de soldados, dormitorios, hospitales, comedores, depósitos de suministro, talleres, centros de mantenimiento, academias de entrenamiento y kilómetros de pasillos. En esencia, la Estrella de la Muerte era una mezcla entre una base militar, una ciudad y un enorme edificio gubernamental. Todo ello construido alrededor de un gigantesco cañón, y eso genera otro problema enorme. Mientras más grande es una estructura, más puntos vulnerables aparecen. Cada conducto, cada computadora, cada sistema de ventilación, todo se convierte en una posible debilidad. Y eso fue exactamente lo que terminó aprovechando la rebelión. Pero antes de llegar a ese famoso conducto de ventilación, todavía hay otro detalle bastante curioso, uno que durante décadas hizo preguntarse a muchísimos fanáticos de Star Wars qué demonios hacía una criatura viviendo dentro del compactador de basura de la estación. Porque sí, el Diágona realmente estaba ahí, y no, el Imperio no construyó la Estrella de la Muerte alrededor del monstruo. La explicación oficial es mucho más extraña. Estas criaturas eran colocadas deliberadamente dentro de algunos sistemas de tratamiento de residuos. Su función consistía en alimentarse de la materia orgánica presente en la basura, ayudando así al procesamiento de desechos. Es decir, el monstruo de compactador era literalmente parte del sistema de reciclaje de la estación. Una explicación bastante curiosa, pero al menos resuelve una de las preguntas más antiguas de la saga. Ahora atestigo el pleno poder de esta bien armada y operacional base estelar.
Y finalmente llegamos a la pregunta que prácticamente cualquier fan de Star Wars se ha hecho alguna vez. ¿Cómo es posible que una estación espacial construida durante casi 20 años, diseñada por algunos de los mejores ingenieros de la galaxia y protegida por miles de cañones, millones de toneladas de blindaje y una enorme flota imperial, pudiera ser destruida por un pequeño conducto de ventilación? Durante mucho tiempo, esa fue considerada una de las mayores inconsistencias de toda la saga. Después de todo, resulta difícil creer que un proyecto tan gigantesco dejara expuesto un punto débil tan evidente. Sin embargo, con la llegada de Rogue One, esa aparente contradicción recibió una explicación bastante convincente. Y es que el conducto no fue un accidente, fue un sabotaje. Galen Erso, el mismo científico obligado a terminar el superláser, sabía perfectamente que nunca podría detener el proyecto desde dentro. La estación terminaría construyéndose tarde o temprano, así que decidió hacer lo único que todavía estaba en sus manos, condenarla desde el principio. Ocultó un pequeño defecto dentro del sistema principal del reactor, un fallo prácticamente imposible de detectar para cualquier ingeniero imperial, pero que, si alguna conseguía introducir un torpedo exactamente por aquel conducto, provocaría una reacción en cadena capaz de destruir toda la estación. Era una posibilidad extremadamente remota, dependía de que la rebelión consiguiera robar los planos, de que descubrieran el punto débil, de que lograran lanzar un ataque, y de que un piloto fuera capaz de realizar uno de los disparos más difíciles de toda la historia de la galaxia. En otras palabras, Galen no construyó un botón de autodestrucción, construyó una oportunidad, una posibilidad casi imposible, y aún así terminó funcionando. Gracias a Luke Skywalker y a la intervención de la Fuerza, la primera estrella de la muerte fue destruida en Yavin. Lo realmente sorprendente no es que explotara, lo sorprendentemente es que el Imperio, después de perder la estación espacial más cara de toda su historia, decidiera construir otra exactamente igual. Porque cualquiera pensaría que semejante desastre serviría como lección, que el emperador abandonaría la idea, que invertiría esos recursos en ampliar la flota o reforzar sus defensas, pero no, Palpatine volvió a apostar absolutamente todo por una segunda estrella de la muerte, y esta vez todavía era más grande. Es cierto que el segundo modelo corregía algunos problemas del primero, su superláser podía disparar con mayor rapidez, era más potente y aparentemente se había mejorado muchos de sus sistemas internos, pero el concepto seguía siendo exactamente el mismo, una única superarma, un único objetivo y por tanto un único punto de fracaso. Eso quedó demostrado en Endor, porque, aunque esta vez la estación no fue destruida mediante un conducto de ventilación, volvió a caer por exactamente el mismo problema estratégico. Toda la defensa imperial dependía de una sola estructura. Cuando el escudo planetario cayó gracias a la acción del equipo rebelde en Endor, la gigantesca estación quedó expuesta, y una vez que el reactor principal sufrió daños, la historia volvió a repetirse. 2 décadas de construcción, billones de créditos, millones de trabajadores, miles de científicos, todo reducido a escombros por segunda vez. Y ahí es donde la gran estrategia de Tarkin empieza a desmoronarse, porque la doctrina Tarkin partía de una idea muy sencilla: gobernar mediante el miedo. No necesitabas ocupar todos los planetas si todos creían que podían correr la misma suerte que Alderaan. Sobre el papel parecía brillante, pero tenía un defecto enorme: concentraba demasiado poder en un solo objetivo. Mientras la estrella de la muerte existía, el Imperio parecía invencible, pero si era destruida, no solo perdía un arma, perdía décadas enteras de inversión, miles de oficiales altamente entrenados, centenares de miles de soldados y sobre todo perdía la imagen de invencibilidad que tanto había costado construir. Precisamente por eso personajes como el gran almirante Thrawn nunca estuvieron completamente convencidos del proyecto. Su filosofía era completamente distinta. En lugar de invertir todos los recursos en una única superarma, defendía construir una flota inmensa de naves de guerra más pequeñas, rápidas y versátiles. Porque una flota puede dividirse, puede proteger cientos de sistemas al mismo tiempo, puede adaptarse a diferentes amenazas, y si una nave se pierde, la guerra continúa. Con la estrella de la muerte, eso era imposible, era una apuesta de todo o nada, y el Imperio perdió. No una vez, sino 2 veces. Eso no significa que la estrella de la muerte fuera un fracaso desde todos los puntos de vista. Como símbolo del terror imperial, fue extraordinariamente efectiva. La destrucción de Alderaan cambió para siempre la percepción que tenía la galaxia sobre el Imperio. Durante un breve periodo, nadie podía sentirse realmente seguro.
Cualquier mundo podía desaparecer en cuestión de segundos, y ese era precisamente el objetivo de Palpatine y Tarkin, gobernar mediante el miedo. Sin embargo, ese mismo miedo terminó provocando el efecto contrario. En lugar de aplastar definitivamente a la rebelión, convenció a muchísimos sistemas neutrales de que ya no existía otra alternativa que luchar. Alderaan no destruyó la esperanza, la multiplicó. Y quizás esa sea la mayor ironía de toda esta historia. El arma diseñada para garantizar un imperio eterno terminó acelerando su caída. Todo el trabajo de casi 20 años desapareció en apenas unos segundos. Al final, la Estrella de la Muerte sigue siendo una de las creaciones más impresionantes de toda la ciencia ficción. Visualmente es espectacular. Narrativamente funciona como el símbolo definitivo del poder imperial. Pero cuando uno analiza cómo fue construida, cuánto costó mantenerla, todos los recursos que consumió y los enormes riesgos que implicaba concentrar tanto poder en un solo lugar, resulta difícil no preguntarse si realmente fue la mejor decisión que pudo tomar el Imperio. Y viendo el resultado final, quizás el verdadero punto débil de la Estrella de la Muerte nunca fue aquel conducto de ventilación. Quizás el verdadero error fue creer que una sola superarma podía mantener sometida a toda una galaxia para siempre. Y bueno, hasta aquí llega el análisis de hoy. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido de Star Wars. Y como siempre, que pasen un buen día, tarde o noche, que la fuerza los acompañe.